La frase que he dicho un montón de veces de el arrepentimiento es tu guía. Simplemente siguiendo esa frase vas a llegar a Dios. Porque si donde hay arrepentimiento, donde hay culpa, no vas a poder realmente conectar con Dios. Obviamente toda esa culpa y esos arrepentimientos, Él te los puede perdonar, pero tienes que estar arrepentido. Muy buen tema ese, ¿eh? ¿Eh? Muy Sí, buen tema, porque la mayoría de los chicos y cuando las está chicas, con la culpa no puede entrar Dios. la Cuando tú te culpa, sientes culpable, nunca va a entrar. Tienes que entrar en modo arrepentimiento. Estoy arrepentido de verdad. Pide perdón por lo que has hecho de corazón. humilde. Arrepiéntete. Porque mientras que tú sientas culpa, es lo que digo al final. O sea, al final llegué a Dios a través de aprender a vivir, de aprender a dominarme a mí mismo, ¿no? Y me di cuenta de que, espérate, llegué aquí, ¿no? A través de todo esto, porque yo hacía eso, ok. Estaba empezando a tener una conexión con Dios, todo esto, pero tenía las mujeres, ¿no? Y yo decía, ok, siempre que voy a una, pasa la fiesta, cuando acabo, siento culpa, me arrepiento. Realmente digo, ¿por qué he hecho esto? Me sentía mal hacia mi mujer también, ¿no? Aunque ella estaba de acuerdo y todo, pero era como, me sentía mal, no. Entonces tenía arrepentimiento. Y otra vez, ¿sabes? Es como otra vez ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que digo de buscar en Google gráfico de frecuencia emocional, el ser humano en las frecuencias, y mirar abajo del todo, culpa y vergüenza. Y arriba del todo, ¿qué hay? Iluminación, que es la conexión con Dios. Ahí estamos. Entonces, yo lo veo como la iluminación y la conexión con Dios. ¿Cómo vas a leches conectar con Dios cuando estás abajo del todo? O sea, está culpa, vergüenza, luego viene ira, luego viene aceptación, luego viene amor, luego viene paz, luego viene iluminación. Entonces tienes que... Yo lo veo como la conexión con Dios es como un lease. Pero lo que pasa es que el lease de la casa, el lease del coche, el lease lo tienes que pagar cada mes, ¿verdad? Te viene la factura cada mes. Pues el lease de la relación con Dios te viene cada día la factura. O sea, cada día tienes que pagar la factura. ¿Y cuál es la factura? Estar alineado, estar arriba. Porque en cuanto tú, por muy conectado que estés con Dios, bajas a culpa, se va. La culpa, yo la denomino así, simple y llanamente, es una trampa del diablo. Y te lo grafico en un texto bíblico. Hay un texto que dice, acérquense pues con confianza al trono de la gracia, para que puedan hallar dentro del trono de la gracia misericordia y oportuno socorro. ¿Qué necesita toda la gente? Misericordia y oportuno socorro, porque el socorro te levanta del estado decaído y la misericordia significa miseria y cordia. O sea, Dios pone, cordias de corazón, pone su corazón al lado de tu miseria humana para que para socorrerte, levantarte. Pero ¿dónde está eso? Siempre que la Biblia habla de un trono, habla de un rey, habla de Dios, ¿no? La mayoría de las veces. Está dentro del trono eso. En la antigüedad vos no podías osar acercarte a la segunda o tercera línea de un rey porque si venías sin permiso te arrancaban la cabeza. Pero sin embargo, ¿qué dice Papá Dios en el texto? Acérquense con confianza. Acá no tienen que pedir permiso. ¿Por qué? Porque ahí adentro está la misericordia y el socorro que necesitamos todos para poder iniciar esta vida espiritual. Ahora, por culpa, ¿qué es lo contrario a confianza? Desconfianza. ¿Y por qué viene la desconfianza? Porque no tenés seguridad. ¿Y por qué? Y porque todo tiene la raíz en la culpa. Entonces, te lo redondeo así. Entonces, la culpa te deja fuera del trono de la gracia. Y entonces no entrás. Y vos decís que necesitas que te ayuden, pero si no entrás, ¿por qué te quedás afuera? Porque es una trampa del diablo. Y eres tú mismo. Entonces, no te tenés que sentir culpable ni a un culpable. Eso es. O sea, tenés que entrar igualmente. He sacado el móvil porque antes has dicho, y quiero leer lo que yo he escrito en mi X, ¿no? Lo que era antes Twitter. Y esto lo he escrito hace un día y tú acabas de decir, la culpa es una trampa del diablo, ¿no? Claro. Y mira lo que escribí yo aquí, ¿no? ¿Qué es una cosa que te lleva a sentir culpa? Y esto yo lo experimento muchísimas veces, estoy seguro también. El ego. El ego te lleva a sentir una culpa masiva porque tú actúas con ego. Y un ejemplo que me pasaba mucho en los DMs con Instagram. Me hablaba una persona totalmente normal, tal, y yo mandaba una respuesta y era todo mi ego. Y después contestaba a la persona
había dos opciones. Contestaba con ego y también se liaba, y yo bloqueaba, no hacía nada. O contestaba con humildad, y cuando contestaba con humildad yo me quedaba como, wow, me sentía culpable. Digo, wow, le he metido eso, ¿sabes? Y mira lo que escribí hace un día. El ego es un personaje falso que el diablo crea en tu mente. Cuanto antes lo destruyas, antes serás tú mismo. Es que es eso, o sea, literalmente lo que decía Ferreira, decimos, mientras que tú tengas culpa, tú nunca vas a poder acceder a este campo espiritual. Y te sientes culpable, ¿por qué? Por la panza que te cargas. Pues deja de hacer esas acciones que te llevan a tener esa panza. Yo no estoy diciendo que tienes una panza, no puedes estar conectado con Dios. No. Pero deja de hacer lo que te ha creado esa panza. Deja de comer mal, deja de hacer falta de ejercicio, empieza a hacer ejercicio, empieza a comer bien, y obviamente al día siguiente que hagas esto vas a seguir teniendo la panza, pero ya no tienes la culpa. Porque estás haciendo lo que te va a hacer verte como tienes que verte. Y ahí es cuando realmente vas a poder empezar a entrar y acercarte a Dios y empezar a experimentar esos poderes sobrenaturales que realmente todos tenemos acceso. Total. Todos somos iguales. Yo, lo podéis ver los que me seguís hace tiempo, los mensajes que mando ahora es una locura. Tremendo. O sea, la gente me manda unos mensajes, es una locura, y es porque he destruido mi ego. Claro. He destruido mi ego y hablo realmente. Y es que la alineación que estás teniendo, por la conexión que estás teniendo, por las acciones que estás poniendo y por el nivel de servicio que estás dando, todo ese conjunto de cosas te está trayendo una revelación que es de otro planeta. Me cayó el otro día a la mente de que los niños es la creación perfecta de Dios y los adultos es la creación perfecta del diablo, literal. Claro. Entonces, y esto lo pone en la Biblia, hasta que no vuelvas a renacer, no entrarás en el reino de los cielos, hasta que no, solo los niños serán dados las llaves del reino celestial. Claro. Lo pone. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto. Y luego, el que no recibe el reino de los cielos como uno de ellos no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque lo creen todo, porque confían en todo. El niño porque lo cree todo, tiene fe ciega. Crea todo tirate, le dice el padre, y que te agarro. Y se tira de allá arriba, el nene es inconsciente. Y esa es la fe que tenéis que tener. Y luego, yo, una persona que está empezando, para nada recomiendo la Biblia. Es algo muy complejo. Recomiendo que os acerquéis a alguien que comprende realmente eso y os pueda enseñar. Porque hasta que cuando tú accedes a algo o lees la Biblia y no entiendes nada, es un efecto que te repele, ¿no? Dices, no entiendo nada, eso es complicado, entonces quieres dejar de hacerlo, te aburre, ¿no? Al final, por eso yo hago este contenido. A mí muchas personas me mandan DMs, ¿qué libro me recomiendas? Y yo, ninguno. De a poquito se la vamos a ir explicando sencillamente, para que tengan un contexto. Yo no recomiendo a una persona que nunca ha invertido en ella misma o en él mismo que compre ningún libro. Porque lo que tiene que hacer es acercarse a una persona que realmente comprende eso, porque te va a digerir en el contenido realmente todo súper simple. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia lo suficiente, tú vas a entender que tienes que empezar a invertir, que tienes que empezar a poner tu dinero en ti, que tienes que empezar a hacer las cosas que tienes que... no es que tienes que hacer, que tienes que dejar de hacer. Orgánico, todo va fluyendo, todo va fluyendo. Y luego ir paso a paso, o sea, no que tengáis prisa, no tengáis prisa por nada, es disfrutar el camino. Al final, si puedo como resumir la intención de este podcast, ¿no? Que es realmente, por eso he traído aquí a Ferreira, al final, desde la humildad y desde el corazón de querer ayudaros, él me ha ayudado a mí masivamente a acercarme a Dios, se lo agradezco, y por eso le traigo aquí para que os ayude a vosotros. O sea, ni más ni menos. Pero si tengo que resumirlo todo para alguien que no comprende esto, pero si has llegado a este punto, que llevamos ya casi una hora y estás aquí, eso es una señal. Si tú sigues aquí, quiero que escribas en los comentarios, ella dos, ¿sabes? Esto me ha volado la cabeza, ¿sabes? Me he quedado hasta el final por esto. Y si no sabes por qué, también ponlo. Me he quedado, pero no sé por qué. Pero quiero que lo escribas. Y quiero que entiendas que al final simplemente tienes que volver a ser un niño. Un niño, porque yo he estado en el Ferrari
Esto en el Lambo. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño? ¿Qué es lo que más caracteriza a un niño? Los niños y los borrachos dicen que dicen la verdad. Entonces, lo que vos dijiste al principio, Jesús vino a... No tuvo problema con los recaudadores de impuestos, con los revolucionarios. Él tuvo problema con los hipócritas, con los que no eran genuinos. Entonces, lo que vos estás diciendo a nuestra audiencia, sé genuino delante de Dios. Decirle no creo, decirle ayúdame a creer, decirle te necesito, no tengo fuerza. Sé genuino, pero desde la humildad. ¿Qué era humildad? La capacidad de dejarte guiar. Tener la intención de comprender que hasta este momento algo no falló, que una pieza está faltando. Decirle, si sos esa pieza, ayúdame. Y la humildad también, al final, la cosa que tenéis que entender es que la humildad no es ser pobre. De hecho, Dios no quiere que seas pobre. Qué error ese. Tremendo. Dios quiere que seas abundante. Amén. Los mejores guerreros de Dios son abundantes. O sea, si Dios tuviera que bajar aquí a darse una vuelta en un coche, iba a ir en un coche brutal para dar fe de mirar lo que podéis lograr cuando seguís este camino. Dios no quiere que seas pobre. No hay nobleza en la pobreza. Entonces, ser humilde no es ser pobre. ¿Qué es nuestra oración de todos los días? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha capacitado, ungido el Señor, para darle buenas noticias a los pobres. ¿Qué buena noticia a los pobres? ¿Pobre, quédate pobre? No. Las buenas noticias a los pobres es que puedes pobre, ser rico. Puedes ser abundante. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, en todo. Prosperidad 360. El éxito es abundancia en todas las áreas. Lo que iba a decir, ser humilde también, algo clave de ser humilde es de verdad pensar que otra persona puede hacer lo que tú has hecho. Eso es ser humilde. Yo estoy aquí sentado en esta silla y yo pienso que tú puedes hacer exactamente lo mismo que he hecho yo y superarme. Y de corazón lo pienso. Bueno, perdona, de hecho, que estemos los dos sentados, yo soy un alumno tuyo. Sí. Y todo el reconocimiento que me has dado es... yo soy un alumno tuyo, pero eso también es humildad. No, por eso, es de un valor... Claro. Estratosférico. Exacto, pero es que eso es la humildad. La humildad realmente también es, de verdad, compartir con el mundo lo que a ti te ha ayudado. O sea, si tú has llegado hasta aquí es porque este podcast te ha ayudado. Entonces, ¿qué haces que no lo estás compartiendo ahora mismo con todo el mundo? En todas tus redes sociales. Porque si tú no haces eso, no eres humilde. Así es. Si tú no compartes al mundo de manera desinteresada, no con un beneficio de por medio, no, de manera desinteresada, oye, mirad, este podcast me ha abierto no sé qué, tenéis que verlo. Y eso es humildad, realmente. Yo he traído aquí a Ferveira para que os ayude a vosotros como a mí me ha ayudado a mí, eso es humildad. Entonces, el mundo no entiende ni siquiera lo que es ser humilde. Se piensa que ser humilde es ser pobre y se piensa que ser de Dios es no tener dinero. Eso, estáis completamente engañados por el sistema y por las religiones, y solo que os quieren enfrentar y obligar a hacer cosas que vosotros no sois. Estamos aquí sentados para que tú te cuestiones todo y para que tú aprendas a tomar tus decisiones y para que tú lleves tu ritmo, tu camino. En ningún momento te forzamos que creas en esto, que creas en lo otro. Es tú tu camino y ves a tu paso y los tiempos de Dios son perfectos.